Alvisuri. Muy bien, Maggie, no has perdido nada de tu energía de hace 20 años. Es aquí, es la radio, es tu presencia. Auringa la voy a presentar a Verusca, pero antes quiero decirle que le mando un abrazo enorme a Lorena Noriega. Lorena va a ser uno de mis nuevos contactos, la voy a molestar un montón. Trabaja en comunicación en la Gerencia Regional Santa Cruz de la Administradora Boliviana de Caminos. Y gracias a Lorena vamos a tener en el transcurso de la mañana un contacto por teléfono con el gerente regional, el ingeniero Enrique Concepción, que nos va a dar un panorama de cómo están los caminos, la transitabilidad de las vías en el departamento. Dice que hay algunos problemas en varias partes por las lluvias que han habido estos días, así que gracias Lorena, sé que está en sintonía, por eso hago cuestión de mandarle antes del contacto telefónico un abrazo. Abrazo también a María Ingrid Holweg. ¿Sabes desde dónde nos está escuchando María Ingrid? Desde Hamburgo. Muy bien, María Ingrid, por favor no te vas a perder esta entrevista, la que va a comenzar a Auringa nomás. ¿Ah? Que así sea, dice Ingrid, y es por nuestro pequeñísimo editorial Mieche, que ha venido animada, ¿no? La culpa tiene esta personita que voy a entrevistar ahora, inaugurando el programa, inaugurando además 2020. Saludos también a Mauricio Moreno, abrazos cariñosos, muchas gracias Mauricio por el cariño y por el saludo que ha compartido acá en nuestra página. Ustedes saben que transmitimos todo por Facebook Live. Ya estamos aquí preparadingos para entrevistar a nuestra primera invitada, que quisiera haber escrito unas 500 páginas hablando de ella. Verusca Alvisuri, paseña Camba. Espero no haberme equivocado. Paseña Camba, medio franchuta también. Pero más paseña Camba. Ya casi le puse yo una paseña Camba francesada, le iba a poner. O una francesita paseña Camba, no sé. Da para hacer un juego de palabras. Periodista formada en la UMSA con maestría en estudios latinoamericanos y doctorado en historia en la Universidad de Toulouse. ¿Cómo se dice? Le Mireille. Bueno, esta universidad cambió de nombre, ahora ya no se llama Le Mireille, ahora se llama Jean Jaurès. Ay, Dios santo, está más difícil. ¿Cómo se pronunciaba? ¿Le qué? Le Mireille. Le. Dices, pones la boca en O y dices Eso es. Mira vos, el secreto. Ese es el secreto. Es que el director del instituto Goethe, que nunca lo puedo pronunciar, me hacía dar examen también cada vez que lo anunciaba. ¿Cómo se llama ahora la universidad? Jean Jaurès. Por Dios que es hermoso el francés, pero qué difícil, no me imagino hablándolo. A la fecha, Verusca es profesora, estás todavía de profesora de la Facultad de Estudios Iberos e Iberoamericanos de la Universidad de Burdeos. Eso es más facilito, ¿no? Esa es la universidad donde trabajaba antes, ahora trabajo en Jean Jaurès y el departamento es de estudios hispánicos e hispanoamericanos. Es que estoy leyendo lo que estaba en la oreja del libro de la construcción de la Himaridad. Sí, del primero que publiqué con... Que me ha dado ganas de volverlo a leer, te cuento. Sí, lo quería traer solamente para sacarme la foto con Verusca y el libro, pero mira, me olvidé. Porque ese libro ya no hay. Claro, es un trabajo que podría ser leído de otra manera hoy día. Hace 15 años, cuando ganó Evo Morales, la lectura podía ser distinta y hoy quizás el público tendría otra recepción de ese trabajo. Solamente, nuestro tema tiene que ver con discriminación. Vamos a hablar con Verusca sobre dominación étnica y de género, digo en Bolivia, en Francia, en el mundo, unos contrastes, pero antes de entrar en materia, Verusca, ya que hemos hablado del libro, porque cada vez que me acuerdo de Verusca, yo le hago una propaganda de ese libro, oye, debería de estar nuevamente, debería haber una nueva edición, porque es un libro súper interesante, ya lo era en el momento en que lo presentaste, y creo, como vos decís ahorita, que tiene un peso muy especial ahora. Nos olvidamos mucho, ¿no? Nuestra memoria es frágil. Nos ayudaría a comprender mucho de lo que ha pasado en Bolivia desde 2005. Pero quiero, Verusca,
que compartas con la gente por qué tengo tanto entusiasmo yo con este libro, de qué se trata este libro. A ver, te voy a contar un poco la historia de cómo hice yo este libro. Yo estaba en Francia y quería hacer un doctorado en otra cosa, pero ningún profesor se interesaba en mí por mi itinerario un poco atípico, boliviano, etcétera. Yo quería trabajar sobre semiótica y lingüística. Y me di cuenta de que cuando yo hablaba de Bolivia sí suscitaba mucho interés, entonces me di cuenta de que yo podía negociar mi ingreso en la Academia Francesa escribiendo sobre mi país. Y en ese momento Felipe Quispe salía de prisión y creaba el movimiento indio Pachacuti. Y por primera vez en la prensa francesa vi un montón de titulares sobre Bolivia indicando que este partido se había creado y que posiblemente, es decir, cambiaba totalmente el panorama político. Entonces, como todavía tenía el olfato del periodismo, dije, aquí está, este es el tema. Y empecé a investigar sobre el movimiento Aymara. Entonces yo empecé mi trabajo hace ya 20 años, un poco inspirada en mi propia visión de las cosas hace 20 años. Entonces yo traté de investigar en qué consistía este movimiento Aymara, me di cuenta de que era un movimiento etnonacionalista, que tenía un discurso de supremacía racial. No sé si el público quizás conoce a Fausto Reynaga, que es un poco el ideólogo que ha inspirado esto. Reynaga era un abogado de Potosí que decidió desmarcarse de las ideas de su época, que eran las ideas indigenistas, paternalistas hacia los indios, y es el primer autor del siglo XX que empieza a escribir sobre el indio en primera persona. El indio soy yo. Y eso pues cambia todo, Maggie. Entonces Reynaga es un poco el inspirador de toda esta movida, y él tiene un discurso de supremacía racial y lo que invita, que es un discurso bastante utópico, como todos estos discursos así radicales, a destruir la Bolivia europea y a construir la Bolivia india. Entonces empecé trabajando sobre eso, pero llegué a un punto en mi trabajo en que me di cuenta de que si yo publicaba ese texto tal cual, yo iba a contribuir con mi granito de arena a fabricar este discurso, digamos, sobre el movimiento Aymara, pero no lo iba a analizar. Entonces lo que hice fue volver a poner todo así sobre la mesa y a desarmarlo como un rompecabezas y a entender cómo cada una de las piezas de este etnonacionalismo se había fabricado. Entonces empecé a deconstruir ese discurso. Y ese proceso ha sido muy doloroso para mí. ¿Por qué, Verusca? Porque deconstruir eso ha significado cuestionarme sobre mi propia educación, sobre los prejuicios que yo he aprendido en mi familia, en la escuela, en la sociedad, y comprender finalmente que estaba frente a un discurso diferencialista que lo único que propone es un discurso de la dominación, ¿no? Es decir, que esta división que existe en la sociedad boliviana y que tiene distintos nombres según las regiones, entre los que tienen una etnicidad y los que no tienen ninguna, es una cosa terriblemente dolorosa de vivir para los sujetos racializados, es decir, para los que son estigmatizados como indios, como kunumis, en fin. Yo pienso que las etiquetas con las que uno estigmatiza varían, ¿no? Y entonces, y seguramente jamás me hubiera cuestionado eso porque yo no, o sea, en La Paz yo nunca he sido un sujeto racializado. Yo he estudiado en buenos colegios, he tenido una vida más o menos confortable, pero en Francia yo sí soy un sujeto racializado. Entonces es esa experiencia de la emigración la que me ha ayudado a mí a entender lo que deben vivir los sujetos racializados en Bolivia, y es lo que me ha llevado a mí a cuestionar eso, ¿no? Ahora, ¿qué fue lo que descubriste durante este proceso y cómo tuviste que lidiar? Porque recuerdo muy bien en el conversatorio que hicimos, ¿te acordás cuando estaba todavía el Kunumi Letrao en la calle Beni, en el Altillo, al ladito del Altillo? Claro que me acuerdo. Que se hizo un conversatorio, y recuerdo muy bien que compartiste, mucha gente se asombró, las dificultades que tuviste en su momento de poder elaborar y llevar adelante este trabajo de investigación que finalmente dio como resultado la publicación del libro. Por la visión también, no sé,
¿cómo se dice una palabra? Idealizada que había desde parte de la academia en Francia hacia lo que ocurría en Bolivia. Pero es que todavía hay. Es que Todavía hay, Maggie. Pero es que no solamente en la Academia Francesa que nos exotiza, digamos, también la hay aquí. Es decir que si yo te pregunto ahorita, ¿qué es un indígena? Me vas a decir, es un descendiente de los pueblos colonizados hace 500 años, me vas a decir que es alguien que tiene una cultura específica, o me vas a decir que es alguien que tiene un fenotipo, es decir, que es una cosa racial, genealógica, de sangre, etcétera. Entonces, esos son los tres grandes pilares, digamos, de la construcción discursiva para categorizar al otro como indio. Y eso es una cosa contra la cual es tremendamente difícil de luchar, porque así como hay, por ejemplo, este discurso aquí en Bolivia de los indios y los no indios, en Francia hay un discurso bastante similar que separa a los franceses de pura cepa de los franceses de origen extranjero. Y que si tú llevas eso al límite, plantea pues que hay una diferencia esencial entre dos tipos de humanidad, lo cual es una atrocidad para el siglo XXI, ¿no? O sea, deberíamos haber superado eso ampliamente, y más aún lugares como Europa, donde se ha vivido el Holocausto y donde ellos saben cuáles son las consecuencias, pero eso no impide la perenidad de esas representaciones, y lo mismo aquí. Y eso sucede así fundamentalmente porque no es porque a la gente se le ocurre de repente pensar así, hay una construcción que depende mucho de qué, de liderazgos, de una cultura dominante, de unas voces dominantes. Bueno, las instancias de categorización en realidad son bastante institucionales. Por ejemplo, está la ciencia, o sea, todos los discursos producidos por los científicos que no son cuestionados, está la escuela y están las instancias estatales, los censos, por ejemplo. Entonces, son representaciones contra las cuales es tremendamente difícil de luchar, porque no las vemos. Están ahí, pero no las vemos. Entonces es difícil poder pensarse a sí mismo y constituirse como sujeto político, porque todo es normal, las hemos naturalizado, ¿no? Ahora, el estudio de este libro, que fue tu trabajo de tesis, va en un periodo determinado, ¿no? De los años 50 hasta el 2005, si no me equivoco. Hasta la elección de Evo Morales. Lo que yo no quería era meterme con Evo Morales. ¿Por qué? Porque recién estaba empezando, no tenía material, y porque el caso de Evo Morales es totalmente distinto, porque Evo Morales, a diferencia de Linera, Evo Morales no ha salido del indianismo. O sea, no tiene nada que ver con el indianismo. El Evo Morales es un dirigente cocalero, que su horizonte de formación política ha sido distinto. El talento del Evo y de la gente que lo ha empujado al Evo a la política ha sido ver pasar un tren que ha salido en el año 52 y que sabíamos que iba a pasar un día por Bolivia, es decir, que un día un sujeto que afirme su subjetividad política de indígena iba a ser presidente del país. Eso lo sabíamos desde el 52. Entonces, el talento de Evo Morales ha sido ver pasar ese tren, subirse a él. Lo que no hemos pensado cuando ganó las elecciones es hacia dónde lo iba a llevar. Y ese, digamos, ese me parece que es todo el inconveniente de analizar este momento y de hablar de la política, porque es para una historiadora, no es como el periodista, digamos, que trabaja en lo inmediato, ¿no? Los historiadores necesitamos tiempo para tener serenidad y poder analizar las cosas fríamente. Tiempo y distancia. Pero después de este libro vos has hecho otro. Evografías. Evografías. Sí. Ahora, este libro tampoco analiza la política gubernamental. A mí lo que me llamó la atención, y empecé a escribir muchos artículos sobre eso, es que eran las metidas de pata, las evadas, ¿no? Que también las famosas evadas, que las bautizó así, y además ha hecho su chaquito, mi querido amigo Alfredo Rodríguez. Exacto. Publicando sus libritos con las evadas. Entonces eran las evadas que me llamaron mucho la atención. Creo que la que más me llamó la atención fueron las coplas picantes del carnaval,
yo me acuerdo es que era este presidente de buen corazón, a todas sus ministras les quita el calzón. Entonces vos imagínate, en nuestra época, que un mandatario, un jefe de Estado, se permita hacer esa broma. En esa época, en Bolivia, ya se había penalizado el racismo. Está prohibido por ley ser racista, ¿no? Y tener actitudes racistas. Y él jamás se hubiera permitido, jamás, hacer una broma racista. En cambio, parece que el sexismo sí está tolerado. Entonces, llevando el razonamiento al extremo, podríamos decir que Bolivia se ha descolonizado de la cintura para arriba, pero no de la cintura para abajo. Esa es una buena frase y nos da pie para entrar en materia del tema. Ajá. Que en la charla que tuve primero les digo, Verusca no vive aquí, la estoy viendo después de no sé cuántos años, no me acuerdo, ¿cuántos años? Vine el 10. 2010, sí, para presentar el libro. Hace 10 años que no la veo, pero ¿qué decíamos anoche? Parecía que hacía un día que no nos habíamos visto, ¿no? Sí. A Verusca la conocí muy jovencita, yo era jefe de redacción cuando llegó al Deber. Le tocó cubrir nada menos que las policiales. Junto a mi querido Guider Arancibia, si me estás escuchando. Que sigue Guider Claro que sí. al pie del cañón, sigue Guider. Y también las historias que contás por tu experiencia como periodista son maravillosas, podía dar para otro libro, mezclándola también con un poquito de historia del periodismo. Ya te puedo dar tarea también, Verusca. Y Verusca siempre ha dicho que su formación como periodista o su experiencia como periodista le ha ayudado un poquito en su recorrido como historiadora. Lo hermoso que tenés vos como académica, como historiadora, te lo he dicho porque la lleno de piropos a Verusca, es que ustedes leen lo que ella escribe y es una lectura fácil de hacer. No tenés el lenguaje rebuscado que suelen haber en las publicaciones científicas, digamos, o académicas, ¿no? ¿Eso te lo ha dado el periodismo o eso es algo que has cultivado vos por tu cuenta, Verusca? Yo te diría ambas cosas, es decir, yo me acuerdo que yo aprendí 2 lecciones cuando empecé a escribir para el periódico. La primera es empezar con volapié, y eso se lo debo a Maggie. Y la segunda es que te tiene que entender la señora de la tienda de la esquina. Y eso de te tiene que entender la señora de la tienda, que es el esfuerzo de vulgarización, es algo que a mí me parece muy importante porque Bolivia no es un país de intelectuales, digamos. Y me parece importante tratar de llegar a un público lo más extenso posible, aún sabiendo que el esfuerzo de vulgarización tiene límites, ¿no? Pero sí me parece importante y también es que me gusta escribir. Entonces, ¿Siempre te gusta escribir? Siempre me gustó escribir, entonces hago un esfuerzo, me vuelvo a leer y si me aburro quiere decir que no es buena la escritura y vuelvo a escribir. Entonces, sí, es una combinación de muchas cosas eso de que se lee natural, se lee fácil y detrás hay bastante trabajo, te cuento. Ahora la veo y esta igualinga no le entran los años a Verusca. Y claro, la estoy presentando aquí, estamos hablando como si fuera algo muy normal, que ella ya está de profesora en una universidad en Francia, vive allá, tiene su familia allá, aunque ya la estoy convenciendo de que se venga por lo menos un tiempito por acá. No sé si va a dar resultado, pero no ha sido tampoco un recorrido fácil el que has tenido que enfrentar para llegar a donde has llegado ahorita. No es fácil, una boliviana no es con fácil. trabajo agradable, desde la perspectiva de que estás haciendo algo que te gusta, en una buena institución, en una buena universidad, y que además te pagan por eso. Sí, es un itinerario que no ha sido sencillo. Yo pienso que hoy día hay mucha gente que ha emigrado y sabe lo que es dejar el país y vivir eso que llaman la segunda infancia, ¿no? Llegas a un lugar que no conoces, no sabes hablar la lengua, no sabes desplazarte en ese espacio, no conoces ese espacio, no conoces los códigos culturales de ese lugar. Mira, yo te voy a contar una anécdota. Nosotros cuando
los universitarios en Francia, cuando te van a contratar, tiene 2 etapas. La primera, mandas tu dossier, que son currículums de unos 25 páginas en las que hay tus trabajos, tus publicaciones, etcétera. Y después tenemos una audición, que es como una especie de entrevista con una comisión compuesta por unas 20 personas, 10 personas, y tienes 10 minutos para convencer. 10 minutos. 10 minutos. Entonces, la primera vez que yo me iba a enfrentar a mi profesor, mi director de tesis, me dice, bueno, vamos a hacer el simulacro. Entra. Entonces yo entro, ¿y qué haces? Buen día. No, me dice. Buenos días, señoras, buenos días, señores. ¿Te sientas? Sí, no. Esperas que te digan que te sientes. Te ofrezco agua, ¿te la tomas? Sí, no. Tienes que mostrar el autocontrol. Entonces, detalles así, que mostraban una cantidad de códigos implícitos totalmente finísimos y que pasan desapercibidos para el ojo del que no está iniciado. Entonces, y te cuento esta anécdota, pero imagínate cómo es el resto, es decir, que hay montones de códigos sociales que no manejo y que no entiendo y que seguramente nunca voy a terminar de entender, porque me pasaría la vida descodificando lo que se espera de mí para tener un comportamiento mimético, ¿no? Así que es una cosa constantemente agotadora. Y es por eso que yo te decía, yo tengo muchas ganas de regresar porque me he cansado. O sea, ese mimetismo a mí me ha agotado. Y quisiera usar mi energía en otra cosa que no sea el mimetismo, usarla para cosas más creativas, más productivas. Ahora, lo que has vivido es extraordinario. Y eso te va a permitir dar un salto diferente a partir de ahora también. Vos has estado unas 3 semanas, hace ya que estás sí, llegué para Navidad. en estas vacaciones. ¿Y qué sensaciones has recibido en estos días, Verusca? Pura alegría, May. Te prometo. Mira, llegar aquí y ver a mis amigos de hace tantos años, ser recibida con tanto cariño, para mí es algo extraordinario. Es decir, si hay algo que valoro, es eso. El otro día estaba con unos amigos y empezó a llover, me puse las chinelas en la mañana, estaba lloviendo para ir a buscar una cosa a la tienda. ¿Sabes? Hay una especie de calidad de vida, de humanidad en nuestra vida aquí que no hay en otros lugares. Y eso es algo que yo extraño terriblemente. O ver a la gente que al final de la tarde pone su sillita delante de su puerta y se sienta para conversar. Eso es una cosa extraordinaria, así sencillo. Al lado de la casa donde estaba alojada hay unos jovencitos adolescentes que se ponen unas sillitas de plástico, charlan ahí, a lo mejor beben, pero con una sencillez. Todos esos detalles de la vida cotidiana a mí me hacen falta, ¿no? Esa generosidad con la que nos damos nuestro tiempo recíprocamente para charlar. En Europa el tiempo es oro, nadie te da su tiempo así gratuitamente, nadie. Porque piensan que el tiempo es oro y son michas de su tiempo. Ahora, ¿cómo será Verusca, digo yo, volviendo acá, trabajando acá y teniendo que lidiar un poco, le decía, mientras está con esta nostalgia por volver, muchos de acá estamos diciendo, pucha, cómo quisiera irme a algún otro lugar, ¿no? Renegamos de lo que nos está pasando, de que no funcionan las cosas, de que no hay transporte público, de que el sistema de salud, no sé. Pero vos me decías algo que me pareció muy valioso también en ese sentido. Es verdad que hay muchas cosas que están por hacer, hay muchas cosas que no funcionan, pero hasta por eso también puede ser más interesante si le añadimos este componente que has puesto vos ahorita, que es lo humano, la calidad, la posibilidad de mirarte, de darte un abrazo, de reír, de no tener prevista una charla y de repente quedarte 5 horas conversando. Es que eso es extraordinario. Ahora, mira, yo vivo allá sin una visión idealizada de la patria, o sea, no estoy idealizando, yo sé cómo es Bolivia. De hecho, yo me fui de Bolivia, cuando terminé mi tesis vine, busqué trabajo en el peor momento. Estamos hablando del 2003. Entre el 2003 y el 2005. Y 2005. Y no encontré, entonces me volví.
y sé cómo sé cuáles son las dificultades y todo, pero aún así me gustaría al menos poder conciliar lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y tratar de construir puentes. En la universidad donde trabajo, por ejemplo, hay una posibilidad para invitar profesores que tienen que tener doctorado y una afiliación académica sólida en la universidad. Y ya he comenzado, he invitado a una colega de La Paz este año para venir a investigar durante un mes. Es una cátedra que se llama las Cátedras de América Latina del Instituto Pluridisciplinario sobre las Américas, IPEAT, y son unas becas interesantes, ¿no? Y el único requisito es que tienen que tener doctorado, un buen récord de publicaciones y una afiliación institucional en la Universidad Boliviana. Entonces, a mí me interesa mucho construir puentes. En la Universidad de Toulouse tengo identificados a varios estudiantes bolivianos. Hay dos perfiles, hay los estudiantes que vienen del Liceo Francés, de La Paz principalmente, pero también hay chicos que vienen de otros horizontes, mucho más modestos, con otros itinerarios, y a mí me gusta, digamos, federar estas energías, estar en contacto con ellos. El otro día me vino a ver una estudiante orureña, y cuando me entero de que era boliviana, la abracé, y después me escribió y me dice, hace tiempo que nadie me daba un abrazo. Así que, bueno, estoy en medio de esta construcción, digamos, tratando de ver cómo puedo conciliar lo mejor de los dos mundos. Yo digo que qué pena que me la he apropiado a Verusca en estos últimos días cuando está ya por irse, el miércoles retorna. Pero vamos a ver cómo nos va en la visita a la rectora de la UPSA. Mira, vos la hemos sacado de sus vacaciones, pero es una mujer inteligente y sabe que vale la pena conocerte, conversar con vos. Ojalá que salga algo interesante de ahí también. Todo lo que pueda sumar, bien. Quiero darte un comentario mientras vamos conversando. No hemos entrado en materia, increíble. Totalmente interesante la posición de esta periodista, dice Liborio Salazar Paz. Contribuyo diciendo que lo que no se entiende es que estos pueblos nativos de Bolivia se encuentran oprimidos históricamente y su derecho a la autodeterminación está verdaderamente pendiente. Por otro lado, Evo y el masismo es la impostura andando. Vio pasar el tren, se subió sin mayor convicción, asumiendo discursos socialistas, indigenistas, ambientalistas. Nos ha hecho perder el tiempo a los bolivianos. La descolonización propagada por el MAS es falsa, porque en esencia la colonización es económica antes que cultural. ¿Qué decís? Bueno, la colonización también es cultural y tal vez voy a ofender muchas sensibilidades, pero yo tengo la impresión, por las lecturas que he hecho, por las cosas que he comprendido, que inclusive elementos como la lengua, que decimos no se han conservado las lenguas, se habla aymara, quechua, guaraní, y pensamos que eso es, por ejemplo, la prueba de nuestra indianidad. Y sin embargo, si vos retrocedes al pasado, te das cuenta de que los misioneros, cuando llegaron, han empezado a sistematizar las lenguas a partir de la gramática de un autor de la época, Nebrija, y las han occidentalizado. Primero las han despojado del vocabulario político y del vocabulario religioso, y las han sistematizado siguiendo una gramática europea. Entonces, todas estas lenguas amerindias que se han conservado son lenguas que se han occidentalizado. Entonces, estas lenguas que nosotros erigimos como banderas de nuestra indianidad son lenguas que han sido previamente occidentalizadas. Y lo mismo te diría con cualquier elemento que me presentes de la indianidad como una categoría esencial, que no es verdad. Mira, por ejemplo, esta idea de que los indígenas son descendientes de los colonizados en el siglo XVI es totalmente falsa, porque los indios del siglo XVI no son los indios del XVIII, ni los indios del XIX, ni los indios del siglo XX, no son. Te voy a contar un ejemplo chiquitingo. No es mío, es de un trabajo de una historiadora francesa que hace un elogio de la bastardía. Y ella dice, las mujeres en el siglo XVII
usaban la poliandría estratégica y la transformación de sus códigos vestimentarios. Me explico. Para no ser categorizadas como indias, se vestían como las españolas, dejaban la bayeta y se vestían a la usanza europea, y ahí ya difuminaban, digamos, las identificaciones. Y segundo, cuando tocaba inscribir a los hijos en el registro bautismal, no decían que el padre era indio, decían que eran bastardos los hijos. Y en esa época, pues, la paternidad era el secreto mejor guardado de una chica. Entonces, le ponían que era hijo de español o de cualquier otra cosa para librar a sus hijos del tributo indígena. Entonces, eran bastardos, pero estaban libres del tributo. Entonces, esta poliandría estratégica, tener muchos maridos para ver que alguno de tus hijos sea promovido socialmente, son pues estrategias para escapar de la indianidad. Entonces, la indianidad en el siglo XVI era una categoría fiscal. Eran indios los que pagaban tributo a la corona. Pero mucha gente trata de escaparse del tributo. Si seguimos avanzando en el tiempo, tienes el caso del virrey Toledo, el que gobernó el Perú, ¿no es cierto? Él hizo una visita y en esa época él identificó 3 categorías diferentes de indios: los mitimaes, los cañaris y los yanaconas. Y lo que él quería era eliminar una de estas categorías, que eran los que tenían fidelidad hacia los incas. Entonces también había una estrategia política ahí para construir nuevas categorías que sirvan a un régimen en un momento determinado. Cuando llegamos al siglo XIX, hay un documento extraordinario, es el diario de José Santos Vargas, que fue comandante tambor en la Guerra de la Independencia. Si vos lees, que es un tema secundario de su biografía, su itinerario, él es hijo de español, pero terminó indianizado, y en los archivos al final de su vida aparece como indio originario con tierras. ¿Por qué? Porque después de las independencias, para recabar ingresos, el Estado volvió a usar las tecnologías administrativas coloniales, que eran el tributo y la encomienda. Entonces repartió tierras, no sé si te suena conocido, repartió tierras y el que se adjudicaba tenía que inscribirse como indio. No sé si te suena. Entonces, son mecanismos de fabricación de la indianidad. Entonces, por esas razones, por esas lecturas, yo considero que no hay una continuidad, que hay una renovación de la indianidad en función de la coyuntura, y que no significa lo mismo en las épocas. Entonces, no tengo esa visión esencialista, realmente no creo que haya así una continuidad. Ahora, ¿cuál es el peso que vos le das desde esta lectura, desde esta visión, a todo el discurso étnico, indígena, indigenista, que está pesando en la política como una cuestión ya de hecho? Es que el discurso sobre los Digo, indios, o sea, ¿cuál es el impacto real en beneficio o en desmedro de las personas? mira, la dos gente? cosas. El discurso sobre los indios es un discurso canónico, es decir que en Bolivia todos somos especialistas de la indianidad y parece que es un deporte nacional. ¿Cuál es el impacto? El impacto es que este tema de la identidad nos impide ver los problemas reales de una sociedad. ¿Cuáles son nuestros problemas reales? Educación de calidad. En vez de tener, por ejemplo, colegios carísimos donde estudian las élites y colegios de mala calidad donde estudian los pobres, debería haber una escuela única, porque así los padres que quieren que sus hijos tengan una supereducación van a exigir y va a subir el nivel para todos. Una escuela única donde los que tienen plata y los que no tienen se eduquen juntos y construyan una ciudadanía. Eso es una utopía, por ejemplo. Vos sabés que esa es una de las cosas que pregona Bernardo Toro, un filósofo colombiano. El tema de la escuela para él es un cambio radical que permitiría de verdad avanzar en la construcción de una ciudad, de una sociedad diferente. No una sociedad uniformizada, ¿no? Pero sí distinta,
ricos y pobres estudiando en un mismo lugar y con esta perspectiva, con esta visión que tenía. Solo así los ricos se van a preocupar de que la educación, que al final va a beneficiar a todos, sea de calidad. Exactamente. ¿No? Sin discriminar quién es el que paga. O sea, el que paga puede tener mejor educación que el que no paga. Claro, y el otro que tema depende del Estado. Es la salud. Tener acceso a una salud de calidad, a servicios por lo menos mínimos, ¿no? Mira todos estos movimientos sociales de enfermos de cáncer. ¿Cómo es posible, Maggie? Esos son los problemas reales de la sociedad, más que la identidad. La identidad es una excusa para dominar, para dividir, para marginalizar, para discriminar, pero no es el problema real de una sociedad. Me gusta lo que estás diciendo porque además también nos llama a todos la atención. Digo, estoy pensando ahorita como desde mi lugar de periodista, ¿no? Cómo nos dejamos llevar también nosotros desde el periodismo, desde los medios, con este tipo de discursos que nos distraen de los asuntos centrales y no hemos tenido todavía la capacidad de volver a los asuntos principales que deberían estar en agenda. Estoy pensando sobre todo ahora que estamos en una campaña electoral, ¿no? Donde aparece todo el mundo y que no están puestos como temas de fondo, como temas de debate, estos temas que son centrales en la sociedad. Claro, el único tema ahorita es el candidato. ¿Cuál es el caudillo que va a venir? Es que también es una cosa que es parte de nuestra cultura política, ¿no? Pero tenemos esa cultura política porque tenemos la educación que tenemos, porque no nos interesamos en implicarnos políticamente de las decisiones que se toman a nuestras expensas, porque nos preocupamos de otras frivolidades. También es por eso, ¿no? Ahora, ¿qué peso tiene en todo esto que hemos hablado, Verusca? Yo sé que Verusca además está rodeada de feministas, estudia mucho también, se preocupa mucho con el tema. ¿Qué peso tiene la cuestión de género en todo lo que hablamos? Porque cuando hablamos uno dice lo étnico, lo indígena, la discriminación, y casi siempre dejamos de lado la preocupación como un factor esencial, el tema de la mujer, ¿no? Del papel de la mujer en todo lo que hemos hablado, en la historia, en los debates. Ahorita, por ejemplo, estamos hablando de la política y uno piensa en el candidato. Nos cuesta pensar en una candidata. Digo, solamente con una cuestión al margen, pero para hablar para entrar del en tema materia, de género. Sí. A ver, yo empecé a interesarme por el tema de género porque trataba de explicar a mis estudiantes franceses que los indios no existen, que son una construcción discursiva, pero ellos están muy lejos de esas realidades y no las entienden. Entonces les dije, ok, vamos a hacer el mismo ejercicio pero con el género. La mujer no existe. Y usé hay una frase célebre de Simone de Beauvoir, que es la autora de este libro que se llama El segundo sexo, que era una compañera de la compañera de Jean-Paul Sartre, y que es un poco como la pionera de esta escritura feminista en Francia. No es la única. Y ella tiene una frase muy conocida, dice, no se nace mujer, una se hace mujer. Entonces yo les decía, el hecho de nacer con ovarios, con vagina, no te hace mujer, porque si te educaran como a un guerrero, serías un guerrero. Y entonces, esta curiosidad, digamos, para entender esta doble dominación, es la que me ha llevado a interesarme por las teorías de la interseccionalidad, es decir, la intersección de dos formas de dominación que reposan sobre la naturalización de los atributos, ¿no? La dominación étnica reposa principalmente sobre la naturalización, sobre la racialización de los cuerpos, para decirlo rápido. Y la dominación de género también reposa sobre la naturalización de nuestros atributos sexuales, es decir, reposa sobre el control del cuerpo, sobre el control de nuestra sexualidad, de nuestro placer, de nuestras decisiones, ¿no? Y
He tenido la suerte de, hace 2 años trabajo en esta universidad de Toulouse, de integrar un equipo de historiadoras que trabajan temas, son feministas, trabajan y se pueden dar el lujo de trabajar sobre historia de la sexualidad. Una de mis colegas, una señora respetadísima, trabaja sobre la historia del himen, ha trabajado sobre el clítoris, sobre la manera en que el clítoris es enseñado en los manuales escolares, y se ha dado cuenta de que las chicas, o sea que es un tema que no existe, que a ninguna chica le han enseñado en la escuela dónde está su clítoris, dónde está su placer, que las chicas no conocen su cuerpo. Y yo te estoy hablando de Francia, imagínate aquí, Maggie. O sea, vivimos, quizás ahora con las redes sociales ya no tanto, pero vivimos en una ignorancia de lo que somos nosotras, ¿no? Yo me acuerdo de una imagen de un grupo de feministas que para descubrirse mutuamente se reunían en círculo y se mostraban sus vaginas para explorarse recíprocamente y saber cómo somos. Y claro, los que me están escuchando se deben estar rasgando las vestiduras de qué le pasa a esta chica que habla de clítoris a las 9:05 de la mañana. Mira, Martita Ruiz me dice, saludos Maggie, una joya tu invitada, estoy disfrutando la entrevista. Martita es una persona extraordinaria. No, tengo que hacer conocer a muchas de estas mujeres que están ahorita aquí. Carmiña Talavera, ¿quién será Carmiña Talavera? Dice, Berusca, qué placer volver a escucharte. Saludos, Pablo Vargas de Juan Carlos, María Ingrid. Ingrid está acompañándonos paso a paso, te cuento. Pero, volviendo, ¿por qué es importante hablar de estos temas, Berusca? Es importante porque, te cuento una anécdota. Yo estaba en una cena de la universidad con colegas francesas y había una invitada mexicana y empezamos a hablar de la liberación femenina. Y la colega mexicana, una señora de las clases altas, dice, no, nosotras en América Latina nos hemos emancipado, y empieza a dar ejemplos que en el siglo XIX las mujeres montaban a caballo con las piernas abiertas, que administraban haciendas y que hoy día, etcétera, etcétera. Y la francesa le dice, cierto, le dice, ustedes se han emancipado sobre los hombros de sus empleadas domésticas. Y entonces a mí me pareció que ahí le tocó el nervio, y tocó el nervio de muchas formas de opresión, totalmente naturalizadas aquí, porque aquí, si vos te fijas, Maggie, hay un grupo de mujeres que son profesionales, que salen de sus casas a trabajar, que no se ocupan de la crianza ni de la comida, que ganan su salario, y se han emancipado porque han delegado los cuidados que se esperan que la mujer prodigue en sus empleadas domésticas. Entonces, es verdad, hay un movimiento de liberación femenina en América Latina que se ha hecho sobre los hombros de las mujeres racializadas. Entonces, a mí este tema, es decir, si Fausto Reinaga, que es el ideólogo del indianismo, escribía en los años 70 que Bolivia nunca ha tenido un presidente indio, a mí me parece que nuestro desafío político sería pues tener una presidenta que haya construido una forma de subjetividad política alrededor de su indianidad, y que ese sería el verdadero desafío político para el futuro, ¿no es cierto? Pero la mujer desde su indianidad, como decís, o la mujer desde su lugar y su esencia como mujer. Estoy pensando ahorita porque estamos con una presidenta que es mujer, pero que no es producto de una elección. No ha sido la candidata que ha disputado. Lo mismo ha pasado con Lydia Gayler en el 79, ¿no? Y uno puede decir, bueno, Soledad Chapetón es un caso diferente, y algunas alcaldesas, sí, digamos, hasta ese nivel, pero no hay gobernadora, bueno, ni qué decir de presidente, de vice, ¿no? Es todavía una cuestión difícil de asimilar, y hay una paradoja que yo no sé, me gustaría muchísimo que la comentes, cómo la ves, cómo uno puede explicar esta paradoja de decir, a ver, vamos a ir a un frente, queremos ganar, está bien, yo soy el candidato, busquemos a una mujer.
A ver, pero no estás buscando a una compañera o a alguien que de verdad te ayude a construir una propuesta, sino una figura que te ayude a captar votos, como si fuera una cosa. totalmente de acuerdo. Y lo que te decía sobre tener una presidenta india, digamos, es un discurso, ¿no? Pero en realidad yo pienso que son discursos que hay que superar, pero que es necesario pasar por ellos para luchar contra las formas de discriminación. Y el hecho de ser mujer o de ser, entre comillas, indígena, no te garantiza que tengas una política favorable hacia las causas de lucha contra la discriminación. El hecho de ser mujer tampoco garantiza que hagas una política favorable para las mujeres. Es decir, de estas gobernadoras que tú mencionas, alcaldesas, ¿cuál de ellas ha luchado y se ha comprometido para promover la legalización del aborto? ¿Quiénes se han comprometido para agilizar los procesos de feminicidio? Es decir, hay una agenda concreta que tenemos las mujeres en Bolivia y una mujer que se preocupe por los intereses de las mujeres, me parece que mínimamente debería avanzar y decir claramente cuáles son sus posiciones frente a estos temas, ¿no es cierto? Aborto, feminicidio, el trabajo doméstico, que son los grandes temas, digamos, de la agenda de las mujeres, porque las mujeres tenemos que tener nuestra agenda política. Así que a mí me parece que es todo un desafío y hay muchos otros temas que son de la vida privada y que creemos que como son de puertas ejemplo, para adentro, no nos tienen que preocupar. Por ejemplo, el control del cuerpo de las mujeres es una cosa terrible. Mira, esto por ejemplo que yo te decía de las condiciones de las mujeres de las clases altas no son las de las chicas de las clases marginadas. Te pongo un ejemplo, a las mujeres de las clases altas se les cuida constantemente la virginidad, la reputación, el honor. ¿Por qué? Porque ellas son las garantes de la reproducción de una categoría social. Y para que no se desordene ese orden, es que se cuida el honor, la virginidad y la sexualidad de esas chicas. En cambio, las otras, las que no tienen que garantizar nada, a ellas se les atribuyen sexualidades, entre comillas, desviantes, ¿no es cierto? Son las que son prolíficas, que tienen hijos, que practican la poliandría, etcétera, porque están fabricando la carne de cañón, los recursos humanos que van a sobrar. Entonces, hay como una especie de política de la reproducción en función de la pertenencia de las mujeres a una condición u a otra. Y tenemos que ser conscientes de eso. Ahora, estamos llegando a los últimos minutos de esta entrevista. Dice, ¿quién será? Barry Manilow. Quiero que busque Barry Manilow si es un perfil real, porque bueno, también hay de todo ese programa de muy bajo nivel, dice. Quiero saber quién es. Solamente para ver, pues, respeto su opinión, pero no sé si es una persona o si es porque no es un nombre, no sé. Es porque hemos hablado del clítoris. Seguro, porque está ahorita al final del clítoris y del placer de las chicas. Placer de las mujeres, etcétera. Verusca, si yo te planteara ahora, pensando en todo lo que haces en tu trabajo ahorita en la universidad, en Francia, pensando en las impresiones que has recogido en estos días que has estado de vacaciones por acá, en las charlas que hemos tenido. La de ayer fue interesante, ¿no? Con Renan, que debe estar de aquí, con el doctor Lucho Roca, que se acercó a la mesa en el Ateneo. Que no sabía que era el hermano de José Luis Roca. José Luis Roca, sí. Personaje. Y te planteara yo, a ver, hagamos urgente un debate pensando hasta en esta coyuntura política. ¿Qué tipo de debate plantearía? Yo plantearía un debate con urgencia sobre la vida privada de las mujeres, sobre la vida en el espacio doméstico, sobre la obligación de la maternidad que pesa sobre las mujeres. Yo plantearía temas que nos interesan a nosotras, independientemente de las urgencias políticas. Yo plantearía temas sobre mujeres. Que están ausentes ahorita en el debate. Que no existen en el debate, a nadie le interesa. Político. Vamos a trabajar sobre eso, vamos a ver si sale algo. Muy bien, Maggie.
quién sabe, así de aquí a unos meses vuelve Verusca ya con un trabajo específico para hacer. Te agradezco mucho por haberme invitado. Es un placer ser recibida con tanto cariño, Maggie. Te lo digo de corazón. Y a don o a doña, no sé quién será, decirle, podemos discutir la calidad del programa, de la conversación, pero voy a defender el punto de vista que tengo de decir, estoy feliz de haberle entrevistado a Verusca Alvisuri, de haber hablado de este tema, y me hubiera encantado seguir hablando toda la mañana con Verusca de un montón de cosas. ¿Ah? ¿Qué dice Nacho? A Nacho todavía no lo has convencido, Verusca. Lo veo, mira, yo creo que no sé, los pelos discuten de esto. Nada. Muy poco. ¿Las chicas hablan de estos temas? Muy poco. Nada. ¿Sí? Estamos hablando de chicos de 18, 19, 20 años, ¿no? Hay una tarea larga por Hay hacer. una tarea larga. Querida Verusca, nos vemos Nos vemos. dentro de un ratito. Hasta pronto. Gracias por estar aquí, gracias por madrugar, le he hecho madrugar el sábado en sus vacaciones a Verusca Alvisuri. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, nos vamos a ir al corte escuchando que Arroyito de Fonseca. Hay una tarea.